9:28 de la mañana. Teresita Valle, nuestra analista internacional. Buenos días. Buenos días, Juan Camilo. Buenos días a todos los que nos están viendo. Y la hemos convocado a esta sección de Para Estar Claros porque hoy la agenda internacional también está muy nutrida, Teresita, realmente. Y arrancamos hablando del plan de paz sobre Gaza. Esto producto de una reunión ayer, una reunión realmente muy esperada, donde pues se dieron a conocer varios puntos varios puntos para que se haga posible un acuerdo. Porque al final se tendrán que ejecutar para que esto aterrice. Y son puntos sin duda alguna considerables. Está la liberación en menos de 72 horas de los rehenes que aún están en poder de Hamás, el desarme del grupo militante palestino, la entrada inmediata de ayuda humanitaria, la liberación de cientos de palestinos detenidos por Israel. Bueno, son varios puntos que involucran este acuerdo. ¿Qué tan fácil será ejecutarlos, Teresita? Primero, Juan Camilo, tiene que haber un acuerdo, es decir, el grupo jamás tiene que decir que está de acuerdo, valga la redundancia, que avala lo que se propone en este acuerdo, en estos 20 puntos que hicieron el presidente Trump y se dice el primer ministro británico, Tony Blair, fue clave también para redactarlos. Y es que en el acuerdo, en esta propuesta, hay puntos que realmente tocan el corazón, digámoslo así, de las partes, tanto el grupo terrorista Hamas como de Israel. Tú hablabas de los rehenes y ese es un punto clave porque eso fue lo que dio inicio a esta guerra. Hace ya casi 2 años, el 7 de octubre del 2023, cuando el grupo terrorista Hamas entró a Israel, mató más de 1.200 personas y tomó 250 rehenes. Esto fue lo que dio inicio a la guerra que tenemos hoy. Entonces, la liberación de los rehenes siempre ha sido uno de los grandes objetivos de guerra de Israel. ¿Cómo lograr que lleguen preferiblemente vivos, pero si no, sus cuerpos repatriados a Israel? Y eso es lo que dice el acuerdo. Lo interesante es que Israel esta vez accedió a un número aún mayor que los anteriores de intercambio por los rehenes, 250 presos políticos palestinos en cárceles de Israel, más 1.700 detenidos en Gaza por las 20 personas que se cree que todavía están vivas de los rehenes y más o menos 25 cuerpos de palestinos muertos en las prisiones en Israel por cada cuerpo de un rehén que devuelvan los de grupo terrorista de Hamas. Es decir, esto para Israel, ellos habían dicho que no iban a hacer más intercambios porque va en contra de la seguridad, fortalecer, robustecer al grupo Hamas, pero lo están haciendo y es un esfuerzo importante. Como también han dicho, y vemos ahí justamente el mapa, que se van a retirar de la franja de Gaza por pedacitos, van a ir retirándose poco a poco. Antes habían dicho que no se iban a retirar, es decir, Israel está cediendo. Jamás tendría que ceder en qué, en el corazón de todo el asunto, desmilitarizarse, dejar de existir como grupo terrorista y entregar todas sus armas para que éstas sean destrozadas. Aquí no se le está diciendo que lo van a aniquilar, como había dicho anteriormente Israel. Le están dando la opción de quedarse si se desmilitarizan y entregan las armas. Es decir, están cediendo por lado y lado, hay que ver jamás qué dice. Claro. Teresita, ¿es un acuerdo de rendición prácticamente? Si uno le pregunta a la extrema derecha, empiezo por ahí, en Israel va a decir que claro, que ellos no se retiran de Gaza y que esto equivale no a acabar el asedio, la zonada de la ciudad de Gaza, es rendirse. Eso no es así. Por otro lado, al grupo Hamas se le puede entender como que se le está pidiendo que se rinda. Pero entonces aquí entra otra dinámica en juego, Juan Camilo, y es que Hamas cuando empieza esto estaba empoderado, uno, por una población que le eran más de un 90% partidaria a sus políticas. Hoy en día menos del 50% quiere que siga la guerra en Gaza. Dos, era un grupo robusto con una jerarquía interna y unos líderes importantes. De esos 8 líderes, 6 los ha matado el ejército israelí. Uno, el de Qatar, no sabemos si está vivo o no, el ataque a Qatar hace 15 días. Queda uno muy debilitado y sin apoyo para las decisiones internas. Y tres, es un grupo que al principio tenía el apoyo de Irán a través de Hezbollah, los hutíes, Irán era un país importante, tenía las armas nucleares como amenaza. Hoy en día esa red está supremamente debilitada y por el contrario, los países árabes como Qatar,
Egipto, que es vecino de Israel y de Gaza, Jordania, Turquía, importantísimo porque además es miembro de la OTAN, todos han dicho que les gusta este plan y que debe haber paz y están presionando a Hamas para que haga la paz y pues no digamos que se rinda, pero en el fondo podría interpretarse así. Sí. Eh, Hay un punto del acuerdo que a mí me llama la atención y es el tema político. Es bien interesante. Ya habla como una etapa posterior al acuerdo, pero estoy leyendo aquí, Teresita, los palestinos votarían por una autoridad de transición en la que los políticos y líderes de Hamas no podrían participar. Efectivamente, es que la última elección en Palestina, en territorios No sé palestinos, qué se tan hizo hace fácil cerca de es 20 eso, ¿no, años. Teresita? Digo. Es muy difícil. Hmm. Y la última elección que se hizo hace cerca de 20 años le dio el triunfo a Hamas. La gente quería a Hamas por encima de la autoridad palestina. Hoy en día Israel ha dicho que eso es inaceptable y yo creo que gran parte del mundo reconoce que no es posible que Hamas siga liderando o tenga algún poder político. Parte del acuerdo entonces resulta en que Hamas nada, se desmoviliza militar y políticamente, entrega sus armas y deja participar en el juego político. También se le exige a la autoridad palestina, que es la otra fuerza política, que cambie, que más o menos salga de todos sus líderes que son muy burocráticos y ya mayores y le dé paso a una nueva generación, nuevas personas que puedan administrar de manera distinta, no solo Gaza, sino Cisjordania. Y eso implica un periodo de transición. Y ahí, Juan Camilo, no sé si viste en el acuerdo, pero parte interesante de ese acuerdo es que todo esto estaría bajo la, pongámoslo entre comillas, tutela del presidente Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair, que es también una faceta interesante, pienso yo, del acuerdo que pusieron ahí. Sí. Allá voy sobre el primer personaje que usted acaba de nombrar, Teresita. ¿Qué busca con todo esto? Es decir, ¿por qué ahorita? ¿Por qué no antes? Todas estas preguntas que empiezan a aparecer, ¿no? Pues él dijo desde la campaña que él iba a acabar con todas las guerras, guerras que nunca se debieron haber dado y que si él hubiera sido presidente en vez de Biden, no hubieran empezado. Ahora, eso pues es muy fácil con el retrovisor, pero lo cierto es que es una promesa de campaña acabar con las guerras y buscar la paz. Entonces, él está muy comprometido con que haya estabilidad en esa zona y tal vez, Juan Camilo, si uno lo piensa un poquito más atrás, no solo es esta guerra. En su primer mandato fue el artífice, junto con su yerno, de los acuerdos de Abraham, que permitieron que por primera vez en 70 años los países árabes, los mismos que hoy están presionando a Hamas para que acepte el acuerdo y pare la guerra, reconocieran el derecho a existir de Israel en la región, porque es que hasta hace 10 años los árabes no reconocían, no es que no reconocieran a Israel, no reconocían su derecho a existir en la región y reconocían solo al Estado palestino. Entonces, él fue clave en eso en su primer mandato. Yo creo que esto es como un corolario, una extensión de esa política de él en la que él quiere la paz. Ahora, puede que la quiera y esperemos que sea por razones altruísticas, de que haya estabilidad en el Medio Oriente, pero puede que esté buscando otra cosa. Eso lo sabremos yo creo que muy prontamente si el acuerdo se llega a firmar. Eso lo veremos. Teresita, vamos a hablar de más temas internacionales. Este es un tema de diplomacia, de visas también, de las relaciones bilaterales de nuestro país con Estados Unidos. Em, ¿Cómo ve el panorama de las visas, Teresita? Su opinión desde su experiencia también diplomática. Eh, eh, este, y yo quiero partir de una pregunta. ¿Quitarle la visa o renunciarle a este documento a Estados Unidos por parte de funcionarios colombianos es un tema más simbólico que en lo que en la práctica se ve? Tiene de simbolismo, sí, pero también tiene un mensaje fuerte, es un mensaje, no interfieran en los asuntos internos de Estados Unidos,
porque acá lo que hay que tener muy en claro desde el primer momento es que la visa no se la están quitando a los funcionarios del gobierno por su posición con Palestina o por ser, como dicen, humanitarios y que el otro no es humanitario. Eso no tiene nada que ver. Si no, el presidente Trump le hubiera tenido que quitar la visa a más de la mitad de los invitados a Naciones Unidas. El tema es llamar al ejército de Estados Unidos a desconocer a su comandante en jefe. Eso es algo que en cualquier país del mundo se llama rebelión y en Estados Unidos está penalizado por el Código Criminal. Entonces, ese es el gran problema de Estados Unidos y eso es lo que están llamando la atención sobre ese hecho. Ahora, dicho eso, es simbólico, es mandar un mensaje muy fuerte, pero también afecta las relaciones, sobre todo, por ejemplo, si uno piensa en la canciller. No se sabe si se la iban a quitar o no. Ella renunció a a su visa americana. Eso es, Juan Camilo, pienso yo como si yo tengo un carpintero, le voy a encargar un trabajo y me dice, sí, pero yo trabajo sin martillo y sin puntillas. Es Mm. decir, es una herramienta clave del trabajo de la El canciller ministro de Hacienda, el poder ir a por Estados ejemplo. Unidos, el ministro de Hacienda. Entonces, uno lo que tiene que pensar es que sí, pueden ser solidarios con el presidente, pero yo creo que hay que ser solidarios también, y me parece casi que más importante, con 51 millones de colombianos que estamos pendientes no solo de esa relación con Estados Unidos, de un buen manejo de las relaciones internacionales, de una política exterior coherente y que nos represente a todos y no solamente a unos poquitos. Claro. Em, Teresita, tengo varias. Colombia va a presidir el Consejo de Seguridad, tengo entendido, dentro de poco, ¿no? Le corresponde Sí. la. Sí. ¿Usted ve Sí. consecuencias? Empezaríamos en el 2026 en el Consejo de Seguridad y la presidencia rotativa por orden alfabético nos toca en el próximo semestre. En ese sentido, por ejemplo, ¿cómo va a entrar, si es que quiere ir el presidente o la canciller, a ese mes? Es durante un mes que uno es presidente. ¿Cómo van a manejar ese tema? Al presidente Samper le dieron permiso de asistir a la Asamblea de 1996 sin visa, pero un permiso que era por 6 horas escoltado desde la puerta del avión hasta Naciones Unidas, habló y lo escoltaron al avión para que saliera de una vez de Estados Unidos y del espacio aéreo. En el Consejo de Seguridad no se sabe cuánto duran los debates, la presidencia dura un mes, el tema es mucho más complicado, puede afectar el manejo de la agenda en el Consejo de Seguridad, sobre todo si además es cierto, como dicen, que el presidente pidió la renuncia o va a trasladar, porque es un embajador de carrera diplomática, a quien nos representa ante Naciones Unidas y lleva un conocimiento y un trabajo de los temas que se van a manejar ahí. Eso todo sumado nos dejaría en un limbo frente al Consejo de Seguridad y nuestro actuar que no le conviene al país. Es que nuevamente hay que pensar en el país, Juan Camilo. Mm, claro. Vamos a hablar de otro tema que tiene que ver, tiene cierta conexión. Yo no lo había escuchado, Teresita. Tal vez usted sí. No sabía que había diplomacia subnacional. No sabía que este término y este concepto se veía en carreras diplomáticas y en las carreras de relaciones internacionales. ¿El concepto en sí existe o el otro concepto que he escuchado es diplomacia paralela? Es el otro concepto. Se lo menciono por la reunión que empieza a tener cada vez más funcionarios del gobierno norteamericano con alcaldes. Ayer el alcalde Federico Gutiérrez reunido con el embajador. Sí, el tema, lo que pasa es que en Colombia es difícil de usar es para diplomacia, porque tendría una connotación muy negativa, pero sí existe la idea de la diplomacia paralela, por ejemplo, la diplomacia de ciudades o la diplomacia subnacional, eso existe en el mundo teórico y el mundo académico. Normalmente es una diplomacia que se maneja, por ejemplo, entre ciudades, pero para hablar con el gobierno federal de Estados Unidos siempre se ha hecho a través de la Cancillería y la Oficina de Cooperación, por ejemplo, o en temas ambientales a través de la Oficina de la Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales. Van los temas locales y va en una misión interinstitucional, se llama, donde figuran funcionarios de las ciudades, de los departamentos, de diferentes instancias, acompañados de un diplomático, preferiblemente de carrera, que sepa este tema en el mediano y largo plazo también qué impacto tiene y cuál es el contexto en donde se puede dar. Mm. Se maneja de esa manera. Ahora, antes de volver a este momento, en la época del presidente Samper, que nos puede servir de referente, cuando le quitan la visa, la Cancillería es la primera en decir,
tenemos que, lo que está pasando ahora, llegarle al gobierno americano por diferentes frentes. Y se usó una diplomacia paralela, por ejemplo, deportiva, con temas de fútbol, llegándole al subsecretario de Estado Gelbart, que era fanático del pibe Valderrama y del fútbol colombiano. O se utilizaron otros métodos, otras maneras de llegar, pero siempre la canciller estuvo ahí y el canciller Rodrigo Pardo y después María Emma Mejía, ambos estuvieron trabajando el tema con Estados Unidos diciéndole, acá hubo muchos problemas, acá hay un gran error, sí, pero el pueblo colombiano no tiene la culpa. Y por ejemplo, aceptaron firmar nuevamente la extradición para mantener una puerta de entrada y una relación con Estados Unidos en donde el comercio, la gente, la ciudad, el ciudadano del común que quería ir a Disneylandia, por poner un Mm. ejemplo, pensemos en el Mundial ahora, todos podían seguir funcionando sin problema. Eso es lo que hay que pensar. La diplomacia subnacional sirve como un gran apoyo en estos momentos, está demostrado, pero sería importante que tuviera el contexto y el apoyo de la Cancillería. Claro. Teresita, cuando usted hace esa comparación de la época Samper, los términos del presidente colombiano hacia el gobierno de Estados Unidos eran los mismos que hoy se usan, porque hoy escucha uno. No, efectivamente el presidente Samper quedó molesto, se volteó a mirar a los no alineados, vino la cumbre de no alineados en Cartagena. Obviamente uno queda sentido cuando pasan estas cosas, con razón o sin ella, eso no es el debate ahorita, pero quedó sentido, quedó molesto, pero ya, y digo, con el retrovisor todo es más fácil de ver. Tuvo la grandeza en su momento de decir Colombia está primero. ¿Qué puedo hacer yo por Colombia en este momento que se pueda seguir logrando objetivos de política exterior a pesar de que yo no tenga visa? En ningún momento, por ejemplo, se le ocurrió ni a Rodrigo Pardo ni a María Emma Mejía renunciar ellos a la visa o cambiar Claro. los funcionarios. No, siguieron trabajando por el bien del país. Sí hubo molestias, sí se pusieron quejas, no voy a decir que no. Se le pusieron quejas al embajador Frechet, al subsecretario Gelbart, que yo me acuerdo en este momento, pero se siguieron trabajando temas, por ejemplo, Juan Camilo, te cuento, de Sí. cooperación judicial con Janet Rino, que era la fiscal en ese Mm. momento, y fueron temas supremamente importantes para combatir la droga y el narcotráfico. Es decir, se buscaron otros canales para llegar al gobierno de Estados Unidos y si hubo molestia, se expresó la molestia, pero siguieron en temas para adelante. Claro. Bueno, déjeme hablarle de una curiosidad, Teresita, que estoy leyendo aquí. Oiga, el diario The New York Times es un artículo y es un artículo extenso. Es un artículo realmente extenso. Le dedicó parte de sus páginas al tema de los Bryans. Pero como arranca, y yo creo que Teresita me puede dar pistas de esto, el artículo arranca diciendo, no, es que aquí hay un caso parecido, pero es para retratar a la mujer, por el contrario, engreída y demandante. Las Karen en Estados Unidos, yo no sabía, Teresita. Si así arranca el artículo hablando de las Karen, Sí, que son las que molestan, las que exigen, las que piden, las que dicen, las que todo el día están gastándose la plata no en el mercado, sino en comprar ropa, en tener los zapatos de última moda, en exigir y en ser demandantes y que casi que miran a los hombres por encima del hombro. Eso, y se usa hoy en día sobre todo en parodia y en comedias como la Karen del curso, y pues sí, es un nombre que ya poco a poco se ha vuelto ya más como popular el tema de hablar de ese nombre en las películas. Uno lo ve a veces en ciertas películas, sobre todo películas de adolescentes, Juan Camilo, donde usan eso. Entonces están comparando lo que pasó con el presidente y los Bryan, y es que Bryan es un nombre gringo y un nombre muy común en ese país. claro. Entonces, también están diciendo qué es lo que está pasando y hablan de la respuesta del grupo de los Bryan y como tratando de decir, en todos lados hay ciertas representaciones que son importantes, pero es que acá en ningún momento en Estados Mm. Unidos el tema de las Karen lo puso sobre la palestra, por decirlo de alguna manera, el presidente del país, sino ha sido algo que ha surgido como de esa subcorriente de las películas de los adolescentes y Sí. del cine.
Y una jerga de calle, me imagino, 9:47. Mire uno de los párrafos, lo voy a leer. La polémica se suma, dice el diario The New York Times, a una serie de metidas de pata públicas relacionadas con el estilo improvisado de Petro. En febrero empezó a televisar todas las reuniones del gabinete que el analista político Sergio Guzmán, dice, describió como oportunidades para despotricar sin más. En una reunión realizada en julio, Petro regañó al entonces ministro de la Igualdad, un hombre negro, por su reticencia a contratar a 2 candidatos con antecedentes en la industria del cine para adultos. A mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir un actor porno. Bueno, y cita varias de los antecedentes que ha tenido el presidente Petro en esos consejos de ministros muy sonados, precisamente para retratar lo que ha sido esta polémica de los Bryans, que inclusive recurre a gente que se llama Brian para conocer algunas de sus opiniones. El artículo está en el diario de NewYorkTimes.com, ustedes pueden consultarlo ahí. Le dedica una de sus páginas a esta polémica. Teresita, muy amable, gracias. Muchas gracias, Juan Camilo.